Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén. Aquí estamos en una nueva entrevista desde el grupo GIEM Filosofía y hoy tenemos el placer, la alegría de recibir a una gran amiga, una gran colega como es Ruth Ramasco. Así que bienvenida, Ruth, y este espacio es para escucharte fundamentalmente. Un abrazo muy grande y un placer muy grande tenerte aquí. Muchísimas gracias, Susana. La verdad que para mí también es una gran alegría volver a verte, volver a ver tu rostro, escuchar tu calidez como siempre. Y además esto otro que es compartir lo que uno quiere, compartir aquello a lo que uno se ha dedicado. Eso yo creo que es Exacto. muy importante, ¿no es verdad? Eso me parece una preciosa idea, ¿no? En estos tiempos más Sí. todavía. Sí. Bueno, em, Sí. comienzo, sí, sí, ¿Qué porque quieres Te escuchamos y te agradecemos nuevamente. yo quiero compartir dos cosas fundamentalmente, ¿no? Una, lo que es que uno como joven eh, haya decidido eh, hacer filosofía, estudiar filosofía, y otra, lo que significa para uno como profesor eh, enseñar un área de la filosofía que es medieval en un mundo totalmente interdisciplinario como es la Universidad Nacional, la facultad mía por lo menos, así es. Sí, Esas dos cosas quisiera compartir, ¿no? sí, ¿cómo ¿Sí? no? Sí, Bueno, sí. ¿sí? Pues bueno. Eh, lo primero, lo primero es esto de ser una chica jovencita de 17 años en el año 75, entrando a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿No es verdad? En un mundo muy convulsionado, este, y, y, y haber optado sin saber, uno no creo que sepa muy bien por qué, pero sí sabe que hay algo en la experiencia de pensar las cosas que para uno es como un secreto que sabe que nunca va a descifrar y a la vez algo a lo que no quiere renunciar. Esas son las dos primeras cosas. Saber que uno no va hacia algo donde va a tener respuestas definitivas y a la vez saber que no puede renunciar a eso una vez que lo ha atisbado en el horizonte. ¿No es verdad? Eso es lo primero. Sí. Yo no sé si podría saber en este momento del todo claro, más allá de compañías personales, atractivos de algún profesor o de alguna lectura, digo una cosa muy tonta. Eh, yo sí recuerdo estar en alguna fiesta en el secundario bailando y empezar a conversar con algún chico que no era particularmente afín a mí, este, y haber empezado a conversar sobre algo de lógica de Aristóteles. No sé por qué, no me acuerdo bien tampoco por qué. No era alguien que me gustaba, nada que ver con eso, pero esa cosa de que existiera en el ámbito de la conversación algo que no fuera solamente cómo te sentís, cómo te va, qué querés hacer, sino que había algo para pensar, algo para leer, a mí me ha quedado así adentro, ¿no es verdad? Adentro como joven, adentro con mis compañeras, porque ese año hemos entrado cuatro de mi curso de filosofía, cuatro. Y nos hemos Sí, recibido las cuatro en distintas épocas, pero nos hemos recibido las cuatro. sí, Y eso es raro, ¿no es verdad? Es raro que haya cuatro de un curso que sí, además no la... sí. Sí, es raro, y no era un atractivo particular por quien nos enseñaba filosofía, no, era la filosofía y pensar, eso era. Eh, Saber que había algo que no se podía resolver
en lo que hacíamos cotidianamente. Eso es lo primero que me interesa. Y después sentirse desubicada en la facultad. No sabíamos qué hacer. Ese año teníamos un tríptico que nos enseñaban geografía, historia, lengua. No sabíamos bien qué hacer. Nos preguntábamos si era eso o no lo que teníamos que hacer, ¿no es verdad? Pero algo ha hecho que no lo dejemos. Eso es lo que me parecía a mí. Algo ha hecho que más allá de profesoras que sí, profesoras que no, algo ha hecho que no lo dejemos. Es muy bueno, profesores mediocres, algunos nos han entusiasmado hasta hoy. Sí, yo hago medieval porque el profesor de medieval me ha entusiasmado más que los otros profesores. De verdad, y los autores me han entusiasmado, pero sí, nosotros nos veíamos en un mundo muy desordenado. Tucumán, que había tenido el operativo Independencia, Tucumán, que empezaba después un proceso de mucha dificultad política. Bueno, en ese Tucumán, nosotros jovencitos, lo mismo el estar junto a otros y tener alguna instancia de pensar nos ha tranquilizado, nos ha sostenido. No sabíamos bien políticamente a qué adheríamos y a qué no adheríamos, éramos muy chicos, teníamos un millón de confusiones, pero nos reuníamos y, y queríamos seguir estando juntos. Eso es lo primero. Lo otro en ese mismo tema es que cuando paso a segundo año, teníamos un gran profesor de medieval que se llamaba Gaspar Risco Fernández, que estudiaba además la cultura del noroeste argentino, que nos hacía ir a reuniones sobre el agua en Santa María, reuniones, qué sé yo, nosotros hacíamos de todo. Pero me lo acuerdo una vez. Hemos empezado con un texto de Agustín, que era el de Magistro. Yo después he hecho mi tesis doctoral sobre el de Magistro, eso como. Ese ha sido el primer texto que yo he leído, después he leído el de Magistro de Tomás de Aquino, y me lo acuerdo a Gaspar, que era muy buen docente, hablando alguna vez del mundo del Islam en filosofía, y diciendo que con eso, con esa perspectiva que permitía mirar el mundo en cambio, mirar el mundo en desiertos, aunque lo dijera geográficamente, pero mirar el mundo en cambios, mirar el mundo en desiertos, con eso uno se volvía poeta, decía. Bueno, yo siempre digo que yo que amo la poesía, no sé si me he sostenido por eso, pero que uno se volvía capaz de tener distintos tipos de admiraciones sobre las cosas, que podía admirar el impacto que producía en el pensamiento y que podía tener esa otra cosa en donde uno era conmovida por la realidad y lo único que tenía eran palabras para decirla, ¿no es verdad? Bueno, eso para mí ha sido impresionante. Más allá de que cuando íbamos a tercero o a cuarto lo han corrido, como nos han corrido muchos profesores, ¿no es verdad? Era una época de muchos desplazamientos. Y nosotros, casi la mayor parte de nosotros en la carrera, además de seguir en la carrera, nos hemos ido a estudiar aparte con los profesores que estaban corridos. Algunos para acompañarlos y ayudarlos económicamente, otros sin pagar nada, para pensar junto a ellos, porque no queríamos dejar de pensar junto a ellos. Entonces creo que importa mucho eso, de que uno haya descubierto en esa intemperie que hay un tiempo largo de la reflexión en el que uno necesita con quiénes pensar, quiénes te ayudan, quiénes te sostienen y que están Sí, dispuestos tal a... cual. ¿Sí? ¿No es verdad que pasa eso? Sí, Totalmente, sí. sí, Pensar sí. con, sí, Pensar con, sí.
pensar con otros, pensar con maestros, aunque el término ahora está tan dejado de lado, pero pensar junto a otros, alguien que sepa qué lees, ¿sí? Te proponga libros. Yo me iba de vacaciones con un bolso lleno de libros que me daban mis maestros para las vacaciones. ¿Vos también? Y yo decía, ve esto, y llevaba mis libros. Este, Sí, ahora con la sí, computadora. Entonces yo sí. digo que soy un caracol, porque voy con la computadora colgada a todos lados. Sí, 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 tal cual. O con Claro, libro y además libro. además libros. Pero es lo que vos decís, es decir, uno se ha acostumbrado a que pensar es un acto de interlocución. Por eso va a la computadora, porque mira y escucha lo que piensan otros, lee lo que piensan otros. Pero yo creo que hemos aprendido eso, que no es esa cosa tan solitaria que es, y que, y que cuando sos joven tenés millones de cosas que no entendés ni jota, pero alguien te anima a seguirlas pensando, ¿no es verdad? Así Alguien es, te sí, anima, así es. alguien te anima, y eso para mí ha sido deslumbrante. Deslumbrante. Hemos hecho grupos, hemos estudiado, y como hacíamos grupos con algún profesor de medieval, hemos estudiado, bueno, Agustín estudiábamos, teníamos una profesora que era amante de Agustín y un profesor amante de Tomás de Aquino. Así que nosotros nos reíamos porque una siempre sacaba a Agustín, el otro siempre sacaba a Tomás, pero estudiábamos así como descosido, pero estudiábamos como locos. Eso yo digo de alumna. ¿Qué quiere decir hacer filosofía? Cuando uno ya tiene la responsabilidad y no solo el trabajo de la docencia y de estudiar y de producir. Eh, Quiere decir que uno de repente experimenta que el pensar es distinto cuando uno está proponiéndolo a otros, ¿verdad? Cuando uno le tiene que proponer Sí, caminos, exacto, caminos, ¿verdad? sí, Caminos. No le propone respuesta, miren para acá. Yo no. siempre les decía, yo siempre les decía a mis alumnos, ustedes hagan una monografía del tema que se les dé la gana en medieval. Aguántense después discutir conmigo, porque eso lo tienen que aguantar, no les voy a hacer suave la discusión. No. Aguántense discutir conmigo, pero nos apasionemos. Y a mí me encanta si el que está haciendo lo hace sobre Dante, lo hace sobre Averroes, lo hace sobre... Nos apasionemos juntos y discutamos como discuten los apasionados, porque estamos haciendo una cosa impresionante que es pensar juntos, ¿la verdad? Y eso, bueno, eso me parece como te debe haber parecido a vos, eso es increíble, es esa cosa que uno no se la quiere perder nunca. Y yo no sé si eso, no sé si eso puede desaparecer alguna vez, ¿no es verdad? No sé si eso desaparece. Y que Esperemos que no. esperemos que no. Esperemos que no, porque Sí, cualquier disciplina, ¿no? Sin pasión es sí, imposible de ser pensada, pero la filosofía, más aún, ¿no es cierto? Es sí, que no puede desaparecer la pasión. sí, Sí, sí. Y suscitar pasión también es hermoso. Es hermoso. Yo me acuerdo que tenía unos alumnos que me decían, profesora, usted sabe que como nosotros somos reacios al cristianismo y nos hablan de medieval, entramos a la clase con los tapones de punta. Ajá, decía yo. Pero bueno, usted nos hace una especie de magia ahí, de magia, yo digo, de la inteligencia, de proponerles cosas inteligibles. Usted nos hace una especie de magia y nosotros queremos estar en la clase. Y yo decía, ¿qué magia? El pensamiento, esa es la gran magia que tenemos. Y la gran magia de sí. cualquier... Y además, qué pena, ¿no? Porque tiene que ver con esto de pensar que es solamente, o sea, es cierto que la Edad Sí, Media es religiosa, pero sí, son tres religiones y sí, también sí, hubo gentiles. claro. Entonces, eso es lo que se ha tapado o lo Sí, que han
cubierto o sí, encubierto en sí, muchos manuales, ¿no? sí, sí, Y poder mostrarles todas estas formas de pensar diferente es lo que sí, enriquece el medioevo, la complejidad del sí. medioevo, ¿sí? Sí, y además como los grandes autores se leían entre sí. Yo cuando lo veo a Tomás citando a Averroes, citando a Maimónides, citando a Avicena, como alumno, como quien ha tenido que aprender de ellos, para mí los textos son impresionantes vistos así. Y lo otro de lo que vos estás diciendo es que es una época que ha sido muy puesta bajo un solo manto y muy como la legitimación era solo lo cristiano, y el mundo político del medioevo es apasionante. ¿No es verdad? Las confrontaciones, las guerras, la- las modificaciones. Es decir, yo a veces pienso que si uno no siente una gran atracción por la política medieval y el pensamiento político medieval, se le va al medioevo, lo transforma en una especie de manual de oración, y el medioevo no es eso. El medioevo es apasionante por sí mismo como época y apasionante por estar pensando en medio de confrontaciones espantosas, ¿verdad? Es apasionante. Y eso, a mí eso es lo que, eso me atrae fuertemente. No sé, yo supongo que y los he visto a mis alumnos que cuando entran y se apasionan, eh, no pueden dejar de respetarlo. No me importa que se adhieran o no, respetar el pensamiento, que es lo primero. Eso es no sé, yo cada vez que daba materias optativas, o sea que ya no estaban en el currículum, no eran obligatorias, siempre tenía alumnos y me decían, ¿por qué? Bueno, porque queremos estar con usted pensando, bueno, vengamos, pensemos, ¿ah? Peleemos, que es lo que a veces se saca tanto del aula. Y el aula Exacto, sí, tiene que haber Ruth, sí, pelea, ¿ah? sí, ¿No es verdad? sí, totalmente, Sí, sí. Lo que vos decís, porque yo pensaba lo mismo, ¿no? O sea, sí, ahora jubilada, después de sí, 45 años de docencia universitaria, ya llevo 50 sí, sí, de jubilada, sí, esto que vos decís, o sea, no se puede pensar sin el debate y lo que dijiste antes que me pareció muy valioso, sin respetar los sí, pensamientos. sí, sí, Sin respetar los pensamientos. sí, 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 totalmente. Y discutir, debatir, sí, eso es lo sí, fundamental. sí, Si no, es un sí. pensamiento muerto, si no. Es muerto. Em, Y lo lindo que cuando enseñemos a pensar lo que vos estás diciendo, Susana, que enseñemos que es legítimo que objeten la objeción que tienen por dentro. Esto es la objeción, díganla, y eso no tiene nada que ver con esto. Es decir, no estamos pensando para que ustedes piensen lo que yo pienso, estamos pensando juntos. Y cuando yo a veces me ponía, cuando mis alumnos leían, qué sé yo, cualquier otro autor de fuera del medioevo y discutíamos, yo me iba a leer los autores, no para refutarlos, para saber qué me estaban preguntando. Y he disfrutado caminos hechos porque ellos querían eso. Entonces, no, este, esa tarea que es siempre lo que no podemos, que pensar es lo que no podemos hacer solos. Pensar es, y lo que, como vos decís, y más filosóficamente, lo que no puede hacerse sin debate. Lo que no puede hacerse diciendo salga de aquí el que no está de acuerdo conmigo. Al contrario, venga todo aquel que quiere estar, ¿verdad? Venga el que quiere estar. Un día entra en el primer día de clase y eran pocos chicos, entonces estaban presentándose y entra uno y no sé, estaban hablando de por qué esperaban, y entonces él dice que venía medieval a conocer sus enemigos. Ay, yo me largo la carcajada porque, qué sé yo, y le digo, bueno,
capaz que terminamos haciéndonos amigos, porque ha sido el primero que ha rendido, ha sacado un 10 absoluto, ¿sí? Y de ahí hemos ido, y creo que ha venido a cursos míos un montón de tiempo, porque el debate no es la enemistad, el debate es la confrontación insoslayable, exhaustiva de lo que tenemos de diferente. Pero un debate que no hay, que no existe sin respeto y que no existe sin pensar en serio la objeción que tiene el otro y pensar en serio lo que yo pienso que puedo proponer. Si no hay eso, si no hay una exigencia radical de pensar desde la objeción, bueno, no podemos vivir, queremos que el mundo sea homogéneo, ¿no es verdad? Y si el otro empieza rechazando, ¿cuál es el problema? Si nosotros también rechazamos cosas y cambiamos los rechazos en la medida en que encontramos razones y no queremos dejarnos llevar por solo la disidencia, ¿cuál es esa cosa de estemos de acuerdo cuando lleguemos a un acuerdo y estemos en desacuerdo? Y tener un objetor permanente, ¿cuál es el problema? ¿No es verdad? No, no, no es. Yo, Totalmente, Ruth, sí, sí. ah, eso, Sí, porque en otras entrevistas sí, también hemos sí, conversado de esto, como estás sí, diciendo, y yo lo que decía era que es que, perdón, hemos dejado de lado, más allá de toda la crítica que podamos hacer a sí, la escolástica, pero sí, la sí, sí, escolástica tuvo algo que la filosofía ha abandonado y que venía desde Grecia, por sí, decir sí, sí, los sí, inicios sí. filosóficos, que es la lectio, la quaestio y la Y la disputatio, disputa, y lo hemos la- perdido. sí, Y sí, eso sí, es fundamental, sí, ¿no? Para sí, este debate filosófico. sí, Y no buscar acuerdos, no, sino justamente buscar reflexionar sí, en ese disenso sí, que, ah, como decías vos al principio, y con lo que coincido plenamente, no, ¿quién tiene esa verdad absoluta, ineludible, no, indiscutible? Por eso no, está la filosofía. Y sí. lo que decía Aristóteles, ¿no? En los 5 grados del saber, el sofós, ¿no? Terminamos en el nus. Ah, pero es Sí, precioso. Y esa, yo, este, yo siempre pienso, había épocas uno siempre tiene épocas en la filosofía en que no sabe si vale la pena, no vale la pena, es tan difícil todo, es tan largo todo, hay que estudiar tanto para tanto idioma, tanto texto, tantos autores. Y ahora que tengo 67, ¿sí? Es jubilada, ahora si alguien me dijera, vale la pena proponerle a alguien que estudie filosofía, le diría que sí desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. La verdad, le diría que sí, que lo haga porque sí vale la pena. Y vale la pena toda esa cosa tan maravillosa que nos da la filosofía, que es hacernos aceptar la incertidumbre como parte del conocimiento, ¿verdad? Aceptarla, abrirle la cabeza a todo lo que somos y decir, aguanto la incertidumbre. Aguanto no porque voy a conseguir la certeza, porque acepto que la incertidumbre sea parte de lo que voy a tener que vivir como ser humano siempre, ¿no es verdad? Y la filosofía nos hace aceptar la incertidumbre, creo yo. Nos hace aceptar esa cosa de decir, hoy estudiamos este autor, mañana estudiamos este otro, pasado estudiamos este otro, traspasado el otro, se rechazan entre sí. ¿Y usted qué hace? Y elijo, ¿qué será que pienso yo? Y vaya uno a saber. Y mañana lo cambio si me doy cuenta que estoy absolutamente equivocada. ¿No es verdad? Eso. Y para todos los que, los que son, los que tienen ese prejuicio negativo con la Edad Media, yo digo, hay que desarrollarla y los prejuicios se caen. Y los que tienen un prejuicio positivo que ahí hay que estudiar, yo digo, hay que entrar ahí para ver que no es,
que no es una guarida para que uno no tenga incertidumbre, ¿no? No, no es. Mi profesor solía decir que eso de pensar que la fe solo tiene como contraposición la duda, él decía, no, fe tiene como contraposición la incertidumbre, es decir, hay que bancarse la incertidumbre. Y la incertidumbre está, y ya está, y es una amiga en el camino filosófico, una nodriza, una abuela, un joven que te larga a otros caminos. Yo amo la incertidumbre y le he aprendido en el medioevo y con mis alumnos, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Y a los chicos les diría, estudien filosofía para siempre, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Bueno, Totalmente de acuerdo. Y esto de la incertidumbre, además, em, esto que vos decías, ¿en qué periodo hubo mayor incertidumbre que en la Edad Media? Sobre todo, eh, solamente pensemos en Anselmo, ¿no? Cuando los claro, monjes claro, le piden claro. Sí, la que le dé. prueba, la Sí, prueba de una sí, existencia sí, de sí, sí, algo que es la mayor incertidumbre sí, para un ser sí, humano, ¿no? De sí, cualquier religión, de cualquier sí, credo y hasta sí. para un gentil, como Y hasta decíamos para un antes. gentil. Sí, y además Sí, esa cosa hermosa de que él ha dado varias pruebas y le dicen, no, un solo, un solo argumento, ácale. Y uno dice, un solo argumento. Ah, o escucharlo a Maimónides cuando dice que no sabe si le puede enseñar a alguien y que bueno, tiene que saber tal cosa, tal otra, tal otra. Todas esas decisiones que uno ha tenido que tomar, eso de no saber si uno puede enseñarle a un ser humano y que uno lo tiene dentro. tal cual eso. Claro. Y eso, bueno, esas cosas son, en la filosofía son increíbles. ¿Quién no sigue, quién diría que uno va a querer cerrar para siempre, Platón, cerrar para siempre, Aristóteles, cerrar Hegel, cerrar Kant? Uno dice, ¿por qué lo voy a tener, por qué los tengo que cerrar? Quiero, quiero que estén conmigo para siempre. Eh, y cuando el mundo se me vuelve muy duro, no busco consuelo, busco la compañía de ellos. Y los filósofos para mí siempre han sido la mejor compañía en tiempos difíciles, ¿no? Eh, Cuando estoy triste, me pongo a leer algo muy difícil porque me hace confiar en que vale la pena seguir pensando, no importa qué te produzca la vida, ¿verdad? Algo así. ¿Eh? Así es, Ruth. Sí, es la mejor compañía, ¿no? Que por Mm, eso la elegimos, por eso nuestra pasión. sí. Sí. Querido, Nos, ¿Qué? nos quedan 10 minutos, Ah, bueno, así que perfecto, estos 10 perfecto. minutos, lo Los que usemos. quieras Bueno, comentarnos, bueno. Sí, sí, sí. Yo pienso, digo que como a todos, cada uno tiene temas que le son más, que lo inquietan, ¿no es verdad? Y temas que se van volviendo importantes y van variando. Y hoy yo estaba discutiendo con alguien por las redes y bueno, para descansar de la discusión, abro un texto de Marta Nussbaum sobre las terapias de las pasiones, sobre todo este sentido en en la época helenística, en el pensamiento helenístico, que es un texto lindísimo. Y encuentro un texto en donde ella dice que la filosofía, no me lo acuerdo perfecto, pero dice que la filosofía no es algo a lo que uno se aboca para hacer una exhibición de inteligencia. La filosofía es algo con lo cual uno se compromete porque está profundamente conmovido con la desdicha de la humanidad.
Entonces, que pensar es también un compromiso con la desdicha de la humanidad. Bueno, eso que ya lo había leído, porque lo tenía subrayado, pero se nota que no me había golpeado todavía. Cuando lo he leído esta mañana me he preguntado, ¿es así? Porque siempre cuando nos critican de que nosotros nos detenemos en cosas para mostrarnos a nosotros mismos y mostrar qué punto, puntilla puede ser el pensar. Y a esta altura de la vida, y yo supongo que a vos te pasará algo parecido, uno más es lo que conoce de los dolores del ser humano, de los fracasos, de las frustraciones. Y piensa a veces que el pensamiento es chiquito, pero la filosofía sigue siendo, suscribo hoy, sigue siendo una gran capacidad para que el pensamiento se comprometa con las desdichas de la humanidad. No solo las personales, no solo las de mi propia sociedad, la de todos. Y que pensar sigue siendo esa gran decisión de que hay potencia en la reflexión para animarse por lo menos a no pasar de largo frente a eso, ¿no es verdad? Y Martha Nussbaum dice, y con eso, Martha Nussbaum dice que cuando estaban discutiendo sobre la ira o el enojo, no me acuerdo que alguien que había estado alguien judío que había estado en algún campo de concentración dice que él ve cuando entran a liberar el campo y ve en los ojos de un soldado que venía, que por primera vez miraba lo que no se animaba a pensar, ve el enojo, la ira, la indignación, y dice que en la indignación de los ojos de ese soldado, en el enojo de ese soldado, volvió a recuperar la memoria de su propia humanidad. ¿No es verdad? Entonces, siempre tendremos mucho para pensar. Eso es lo que yo creo. Siempre tendremos otros aspectos para comprometernos con las desdichas, que siempre serán viejas y nuevas. ¿No es verdad? Eso, Sí, tal eso. cual, querida Ruth, tal cual. No, esta última reflexión, muchísimas gracias porque sí, nos deja pensando, ¿no? En todo lo que nos queda por pensar Sí, desde esos lugares. Sí, 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 sí. Sí. Muchas gracias. No sé no, si querés decir algo más, tenemos todavía 5 minutos yo y porque nunca, te nunca te hace agradezco tiempo. Bueno, infinitamente bueno, esta reflexión. Sí, sí, bueno, sí, si tengo porque cinco a minutos, veces nos olvidamos. sí, nos olvidamos. Yo, cuando una, la última reflexión sería que has visto que siempre nos critican porque qué hacen ustedes ahí alejados del mundo, qué hacen ahí sentados en el escritorio. Y uno sí tiene que decir que físicamente, socialmente para muchos, nadie puede hacer filosofía y dedicarse al estudio sin pasar larguísimas horas, muchísimas horas. Y de levantarse a cualquier hora y dormir a cualquier hora y pasar solo, solo es una palabra, pasar solo muchísimo tiempo. Pero una vez he leído y me ha calmado el alma. Uno nunca sabe cuando uno empieza a reflexionar si alguna vez va a poder decir algo que valga la pena. ¿No es verdad? Nunca sabe. Nunca sabe si al No, final va a terminar repitiendo cualquier tontera, no diciendo nada que valga la pena, no sabiendo qué decir, porque pasa muchos años sin saber qué decir, ¿no? Y pasa muchos años estudiando, y estudia siempre, y desestructura su pensamiento siempre. Pero alguna vez he leído, lo digo en mis palabras, no en las del autor, que ese tiempo que estábamos solos, creíamos estar solos, estábamos en realidad, poniendo todo lo que éramos en orden a la vida humana de otros. Que daría fruto lo nuestro, vaya uno a saber cuándo y cómo, pero que eran tiempos de compañía. Acompañábamos a los hombres,
con esa tarea sin descanso, aunque los hombres no supieran que los estábamos acompañando, aunque nosotros no supiéramos si íbamos a ser fecundos. Y que esa larga tarea de soledad era en realidad una tarea del intelecto que busca una especie de amor universal y lo ejerce mientras está solo, lo ejerce tratando de entender y quizás en algún momento da frutos, ¿no es verdad? Quizás, solo quizás. Pero vale la pena el quizás. Eso es lo que yo pienso. No hay Claro, soledad. ya lo creo, que vale la pena. Sí, ¿y querías decir algo? Sí, No, no, perdón. no, eso era si ya Ah, era el ya no, que sí, totalmente vale la pena y por eso este espacio, ¿no? Para hablar desde este lugar sí, diferente, para conocernos y que nos conozcan un poco más desde un sí, lugar diferente, desde algo más improvisado, no sí, pensado, ¿no? sí, Para un encuentro académico. Entonces, pensar estas cosas que nos pueden dar también para escribir sobre sí, esto, ¿no? Y sí, todo lo que está pasando y cómo esto, una vez leí, no sé en dónde, que el hecho de encontrarse con un libro es el encuentro de las almas en el tiempo. Y esto es impagable. Y ahora tenemos, bueno, este medio para compartir estos pensamientos. Gracias, Ruth, querida. ya, Mil gracias. gracias a vos. Un placer absoluto. No, Gracias, el placer es gracias, mío y gracias por hacer este encuentro, ¿no? Muchas gracias. gracias por aceptarlo. Así que bueno, eh, nos estamos viendo Bueno, y bueno, ahora un abrazo gigante, una despedida. Besotes. Gracias. pues,